Decile si querés al de al lado, decíselo, porque capaz que queda medio, si vos no se lo decís. Necesitamos ser anclados en principios eternos. ¿Qué es ser anclado en un principio eterno? Es que ser afirmado, metido adentro, establecido dentro de principios eternos. Para eso es en parte que nos congregamos, para poder entender y que esto sea un gran laboratorio, para poder entender los principios eternos y vivir anclados en ellos. Los principios eternos a nosotros nos van a poder nos van a poder hacer vivir conforme a lo que Dios planificó para nuestras vidas. Entonces, es importante que podamos estar anclados a estos principios y hoy vamos a tratar de desarrollar algunos. Lo que necesitamos es erradicar un principio que todos tenemos arraigado. Y yo sé que cuando les diga esto, ustedes van a decir, yo ya lo sé. Pero del yo ya lo sé al yo lo vivo hay un abismo. Y el apóstol Pedro decía, para mí no es un problema decirles siempre las mismas cosas, pero para ustedes es necesario que estemos plantados y que empecemos a derribar de nuestra mente algún principio. Y este que te voy a decir es fundamental. Vos y yo no somos el producto de un pensamiento humano. Vos y yo no fuimos concebidos en primera instancia por nuestros padres. No fueron nuestros padres los que en el primer momento decidieron nuestra venida. Nuestros padres fueron, y sean quienes hayan sido tus padres y mis padres, no importa tanto eso, lo que importa, decirle al de al lado, lo que importa es que naciste. Y no fue un pensamiento humano el que te hizo nacer. Entonces, si no fue un pensamiento humano el que me hizo nacer, es importante determinar quién me pensó. ¿Nunca te pusiste a pensar quién me pensó? Y si te pusiste a pensar, qué bueno que lo hiciste, pero decí conmigo, es momento de dejar de pensar y empezar a vivir conforme a quién me pensó. Porque si no fuiste la creación de un pensamiento humano, fuiste la creación de un pensamiento divino. Dios determinó que seas parte de esta generación. No naciste para ver qué pasa en este mundo. Dios fue el que determinó, vos y yo, que seamos parte de su diseño para esta generación. Y qué bueno que nos empecemos a anclar a este pensamiento, porque yo tengo que ver si lo que me pensó no fue humano y fue divino. Yo tengo que empezar a investigar, a inquirir, a ver ¿de dónde salió mi vida? Y esto puede ser un concepto que yo te enseñe y está muy lindo, pero yo tengo que orar para que se me revele de dónde salió mi vida. El Padre, que es el que pensó mi vida, es el que me tiene que revelar que Él pensó mi vida. Porque una cosa es que yo sepa que Dios pensó mi vida y otra cosa es que yo viva conforme a ese pensamiento. Y para que yo viva conforme a ese pensamiento se me tiene que revelar por obra del Espíritu Santo. No se me puede revelar por entendimiento humano. Porque cuando se me revela por entendimiento humano voy a tener una mezcla importante y que cuando me va bien Dios me pensó y cuando me va mal me pensaron mis padres. Voy a tener una mezcla importante de que por un lado, gracias Dios que estoy vivo, pero por otro lado, ¿por qué me trajo mi papá? ¿Y por qué la familia que tuve? Y mirá el padre que tuve, mirá la madre que tuve. Entonces, todos empezamos a tener pensamientos distorsionados. Y por eso es importante que se nos revele por el Espíritu. Hacemos cada oración innecesaria en nuestra vida. Y qué bueno empezar a hacer las oraciones necesarias. Y las oraciones necesarias es, Señor, revelame cómo me concebiste. Cómo en tu pensamiento estuve yo. Es parte, decilo con alegría, porque tenés que ponerte contento con esto. Mi pensamiento, no, mi nacimiento es parte de un diseño global para esta generación. Vos no naciste para estar sentado en una butaca, aunque quizás en una primera instancia tengamos que aprender algunas cosas, y qué bueno que me pueda sentar y que tenga un lugar para escuchar y para ser ilustrado en la palabra, pero desde acá ilustramos, desde acá activamos lo que hay adentro, pero lo que hay adentro tiene que seguir profundizando en el conocimiento de ese diseño que Dios planificó, no para vos,
Fuiste un diseño planificado para esta generación. O sea, el diseño de Dios con tu vida es para esta generación, o sea que sos parte de un diseño generacional, sos parte de la pieza, de un rompecabezas, y hasta que no se te revele esto, o sea, yo sé que vos podés salir de este lugar y decir, estuvo lindo, estuvo feo, se dijo bien, dijo mal, habló lindo, habló más o menos, pero si vos y yo no salimos de este lugar orando al Padre para que nos revele cuál es la pieza en la que yo tengo que encajar. O sea, yo soy la pieza que encaja en un diseño generacional. Yo te voy a decir algo. Hay una generación que está esperando que el diseño que sos se manifieste. Yo cuanto más rápido pueda definir esto, más rápido se va a activar lo eterno en mí. Cuanto más rápido por la revelación del Espíritu yo pueda definir esto, más rápido se va a activar lo eterno en mí. Toda la maquinaria de lo eterno que ya está funcionando en mí se va a activar. Y vos decís, pero ya se me fue la vida. No, amado, la vida no se te fue. Hay redención para quien entiende y empieza a vivir en esto. Hay redención del tiempo, hay redención de las horas, hay redención. ¿Sabés lo que es redención? Que todo lo que no pasó empieza a pasar en días, en minutos. Pero yo primero tengo que entender el diseño revelado del Padre para esta generación y que yo soy parte de ese diseño. Cuando nosotros determinamos ser anclados en lo eterno, y por eso es importante desarraigar todo principio y todo pensamiento temporal sobre mi vida. Mi vida no está para nacer, crecer, ir al trabajo, venir a congregarme un poquito y morir. No, yo fui diseñado para que lo eterno se manifieste a través mío. Y cuando nosotros determinamos anclarnos en principios eternos, esos principios empiezan a manifestarse, a desarrollarse. Esos principios empiezan a ser parte de mi vida, pero no por una cuestión de yo seguir leyes. Y eso fue un error que cometimos, enseñar leyes para que las personas sigan leyes. Entonces ahí aparecieron los libros, los 10 pasos para el éxito, los 20 pasos para la prosperidad financiera, los 150 pasos para que yo tenga santidad en la vida. O sea, y así sucesivamente. Y ahí empezamos, y bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que no logramos esto, vamos a lograrlo con esfuerzo humano. Y vamos a empezar a ayudar a Dios. Vamos a arrancar con la sanidad interior. Vamos a arrancar con las maldiciones generacionales. Vamos a arrancar con todos diseños del hombre, que no digo que estén mal, pero fueron ayudas demasiado humanas para un proyecto divino, porque cuando al hombre se le revela Dios, y no que el hombre sabe quién es Dios, cuando al hombre se le revela Dios, se le revela lo eterno, el hombre empieza a vivir conforme a lo eterno, y te garantizo, amado, que no le importa absolutamente nada. Sos una aplanadora que arrolla todo lo que tiene adelante. Pero decirle de al lado, pero se nos tiene que revelar. Cuando nosotros determinamos ser anclados en lo eterno, hay algo que no nos va a faltar nunca, y es palabra. Una cosa que no nos falten palabras, pero cuando nosotros determinamos vivir anclados, sembrados en lo eterno, y lo eterno es todo el diseño que Dios planificó, cuando determinamos vivir en lo eterno, no nos va a faltar palabra. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. Entonces, cuando nosotros determinamos vivir sembrados en lo eterno, dejamos de vivir conforme a nuestras maneras de vivir y vivimos o esperando que por fruto personal haya algún rédito, y empezamos a vivir según la palabra. Y cuando vivimos según la palabra, será la palabra la que nos sustente. Aunque yo tenga trabajo, aunque tenga una profesión, aunque tenga una actividad, será la palabra la que me sustente. Porque cuando a unos el trabajo les escasee, a vos te va a sobreabundar. Cuando a algunos el dinero les falte, a vos te va a producir el doble o el triple de lo que le produce a cualquiera. La palabra hace que lo que a otros les escasea, a nosotros nos sobreabunde. Por eso el sistema no puede gobernar cuando yo estoy sembrado. Si no funciona,
Si algo no está funcionando, tengo que ver dónde estoy anclado. Si algo no está funcionando, amado, si en 20, 30 años no te funcionó el Evangelio, significa que no tenés Evangelio, sino que simplemente tenés conocimiento bíblico o tenés algún conocimiento acerca de Dios. Digo 20, 30 años, pero reducilo, 2, 3 años, a los 6 meses se supone que el Evangelio, el verdadero Evangelio, empiece a producir en los santos lo que el Padre planificó. Desde el primer día tiene que producir. Pero no te veo muy entusiasmado. ¿O estás evaluando tus últimos 30 años? Dios diseñó que vivamos por la palabra, pero para eso yo tengo que estar sembrado en la palabra. Mi vida tiene que ser dependiente de la palabra. Dios diseñó que la palabra sea la que funcione. Amados, Dios no diseñó que para el hombre que está sembrado en Cristo, que es la palabra, le surjan cardos y espinas de arriba, de abajo de la tierra. Eso fue una maldición para Adán. Y acá reventamos un principio. No es el diablo el que maldice, es Dios el que maldice. El diablo no tiene capacidad de maldecir lo que Dios ya dijo que es bendito. O sea que no te puede maldecir el infierno. No estaba previsto que te... ¿Sabes lo que son los cardos y espinos trayéndolo a este tiempo? Todos tienen en claro la maldición que Dios soltó sobre Adán. Cardos y espinos te producirá la tierra. ¿Sí? La vas a tener que labrar y te vas a romper las manos tratando de sacar lo que hay. ¿Cuántos la conocen esa maldición? ¿Sí? Los que no, lean Génesis, ¿sí? Después lo charlamos en grupo, en los grupos. Pero la realidad es que no estaba previsto que al hombre le venga esa maldición. Sin embargo, el hombre vive bajo esa maldición. Y aún vive bajo esa maldición en las congregaciones. ¿Sabés lo que son los cardos y espinos modernos de este tiempo? El estrés, la angustia, el no sé qué será de mi vida, qué va a pasar mañana, los miedos, las frustraciones. La tierra nos está dando todo eso a nosotros. Los sistemas nos están mostrando una realidad que es caótica. Está todo diseñado para que nosotros veamos caos por todos lados, porque la tierra nos ha perdido, y lo vamos a decir de una manera clara para que todos lo entendamos. La tierra, que fue diseñada para ser gobernada por la nación que sale de Dios, nos perdió el respeto. La tierra le perdió el respeto al hombre. ¿Y por qué le perdió el respeto al hombre? Cuando a mí me vienen todas estas cosas, yo tengo que evaluar por qué la tierra no me respeta, por qué la creación no me respeta, por qué vivo igual o peor que cualquier otro que está viviendo, se supone, de manera impía. ¿Por qué yo no vivo de acuerdo al diseño de Dios? No es, amado, que Dios todavía me tiene que dar algo. Hay un principio que hay que desarraigar. Es la conciencia de que Dios me debe. Decirle al de al lado, Dios no te debe más nada, porque te canceló toda deuda en la cruz. Dios no nos debe nada. Entonces, ¿qué hace la mentalidad esta de seguir esperando algo de parte de Dios? Mente que Dios me debe. Entonces yo no salgo de las situaciones de conflicto en mi vida porque estoy esperando que lo haga Dios. Y Dios no lo va a hacer porque Dios ya hizo en Cristo todo lo que tenía que hacer por la humanidad. O sea que la conciencia de deuda nos ha metido en un lugar, o sea, conciencia nuestra, personal. Nosotros seguimos pensando que Dios nos debe. Entonces, ante un problema, Dios lo hará. Y encima tenés el que te dice, y Dios lo hará de nuevo. Y a ese decirle, Dios no lo va a hacer de nuevo porque Dios no va a volver a mandar al Hijo a la cruz. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, si algo no está produciendo, si la creación no me está respetando, si a mí no me buscan de cualquier lado para que yo lleve la solución que tengo en mí, debe ser porque todavía hay cosas que yo no fui, en las cuales yo no fui revelado. No he tenido revelación de lo que Dios ha planificado conmigo como diseño. ¿Será que la palabra no me está gobernando? Y yo creo que la palabra son los 10 mandamientos. La palabra, decí conmigo, lo iba a decir más adelante, pero la palabra que gobierna es la que hoy me gobierna. O sea, yo puedo decir Cristo gobierna, pero si en mí no gobierna, Cristo no gobierna. Es lindo el eslogan. Hace unos días hablábamos de la fraseología.
Pero salgamos de la fraseología, de la frase, porque con la frase y los versículos podemos pintar graffiti, pero no edificar lo que Dios ha determinado edificar, que es una estructura de gobierno que someta todo bajo sus pies. Dice que lo dio a Cristo por cabeza a la iglesia y sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Sí? Quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo viven? Caramba. El abismo entre lo que Dios dijo y lo que estamos viviendo. Es simple, es diagnóstico, nos tenemos que... Ahora, ¿nos vamos a condenar? No, pero vamos a empezar a trabajar. Decirle al de al lado, el evangelio es cosa seria. Para los hijos no debería haber la falta de respeto que la creación nos tiene. Pero los hijos se han dedicado a trabajar en sí mismos. Los hijos se han dedicado a trabajar para que les vaya bien. Los hijos se han dedicado a trabajar para que sentirse bien, para que tener placer, para que la vida me sonría. Pero la vida no nos sonríe. Entonces, los hijos, según diseño, fueron puestos en esta tierra para que al Padre le seamos una solución en todo lugar donde nos movamos. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para que el Hijo sea manifiesto. Cuanto más rápido entendamos esto, más rápido vamos a poder vivir según la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de la boca de Dios, que fue la que te creó y me creó, nos puso en esta tierra para que nosotros vivamos conforme a esa palabra. Y esa palabra es la que tendría que ser rectora y gobernante en nuestras vidas. Decí conmigo, si no trabajo para que el Hijo sea manifiesto, es porque el Hijo aún no me fue revelado. Amado, no existe trabajar para mí mismo en la vida o vivir la vida para mí mismo si el Hijo me fue revelado. Si yo no vivo conforme a la revelación del Hijo, que es para que el Hijo sea expresado en la tierra, y cuando hablamos del Hijo, no hablo del Hijo que está solo, del Hijo a nivel corporativo, a nivel iglesia. Si yo no trabajo para que la iglesia tenga una estructura de gobierno visible y que las naciones de la tierra queden sometidas ante los estatutos que salen de la iglesia, si yo no trabajo en función de eso, y yo no te digo que lo vamos a ver como generación, ojalá que sí, pero si no trabajamos en función de eso, hay una realidad que tenemos que saber, es porque el Hijo no nos fue revelado. Y si no me fue revelado el Hijo, no me fue revelado el Padre. Por eso hay tanta gente en las congregaciones con falta de paternidad, con no entender. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos tienen temor? Y no me venga con el versículo. ¿Cuántos tienen temor para lo que acontecerá mañana? ¿Cuántos tienen temor para lo que acontecerá con un problema de salud? ¿Cuántos tienen temor para lo que acontecerá con sus vidas? Amado, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero no el perfecto amor versicular, el perfecto amor revelado. Cuando a mí se me revela el perfecto amor, que es el Hijo y es el Padre. ¿Sabes dónde está el perfecto amor? Me salgo un cachito del bosquejo. El perfecto amor está en el medio del Hijo y el Padre. Es el amor que se tiene en el Hijo y el Padre. Ahí, en ese huequito, nos metió el Señor, que es el perfecto amor. Yo te lo grafico. ¿Cuántos aman a sus hijos? Por favor, levanten la mano todos los que son padres, aunque sea para... No, pensalo de esta manera. Hay un momento, hay un espacio entre el abrazo que le das a tu hijo y el abrazo que te da tu hija. Hay un espacio ahí. Hay algo que no se podría definir con palabras humanas, y Dios lo definió amor. Hay un espacio que es entre los dos. Bueno, en ese espacio a nosotros nos metió el Padre. Pero para que nosotros podamos entender ese espacio, ese amor, se nos tiene que revelar el Hijo y se nos tiene que revelar el Padre. Y el primer síntoma de que el Hijo no nos fue revelado es que no trabajamos para que el Hijo sea manifiesto en las naciones de la tierra, sino para que a mí me vaya bien, para que lo que yo tengo previsto se dé a conocer, y no que lo que el Padre ha previsto se dé a conocer.
Cuando no trabajo como corporación, y cuando hablo de corporación hablo de iglesia. Cuando no trabajo para que a mi hermano le salga el Cristo que está dentro y trabajo nada más que para que a mí las cosas me vayan como a mí me tienen que ir, y vamos a ser concretos. El ombliguismo, el individualismo, el a mí me parece, el yo creo, no es una cuestión de que la persona es rebelde, es una cuestión de que a la persona no se le reveló Cristo. Es una persona que no se le reveló el Hijo. Cuando a mí se me revela el Hijo, yo ya no soy más individualista, me transformo en un corporativo, porque pienso en lo que piensa el Hijo y vivo como vive el Hijo. Esto vos vas a decir, esto es un concepto. No, esto te soluciona la vida. Decirle al de al lado, ayúdame a que se me revele el Hijo. Mirá, si es necesario, no a que sepas sobre el Hijo, sino a que se te revele el Hijo. Si es necesario que como iglesia digamos, paremos acá y no sigamos predicando hasta que a la iglesia se le revele el Hijo, lo haremos. Porque si a la iglesia no se le revela el Hijo, todo lo demás que haga va a ser sistemático y religioso. La iglesia va a vivir en un sistema religioso. Y van a venir generaciones que cambiarán el lenguaje. Y van a venir generaciones que ya no dirán Dios te bendiga. Ya somos benditos. Pero todo desde la concepción de la mente. Cuando a mí se me revela el Hijo, empiezo a vivir para que el Hijo sea manifiesto. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo lo primero que se le reveló fue el Hijo. Y él trabajó para que el Hijo le sea revelado. Es fundamental que Cristo nos sea revelado. Y si tengo que dejar bosquejos y todo tipo de cuestión de entendimiento bíblico hasta que a la iglesia le pase esto, lo haré. Decirle al de al lado, si querés, si tenemos que dejar todo para que a nuestra familia se le revele esto, lo haremos. Porque no hay manera que sin que el Hijo sea revelado nosotros podamos vivir conforme al diseño del Padre. Porque en el Hijo está el diseño del Padre. El individualismo no es otra cosa que falta de revelación del Hijo. Pero cuando la iglesia sale del individualismo y le es revelado el Hijo, decí conmigo, la iglesia empieza a vivir en una vida altamente rentable. No es para que lo digas con pensamiento de consultorio médico, es para que te pongas contento. Los celos, las envidias, las contiendas, que acá no pasan, vienen exclusivamente por falta de revelación del Hijo. Mira, si vos en tu corazón, no te condenes, pero si vos en tu corazón sentís que hay celos, y sé sincero, porque todos los que tienen celos, y no estoy hablando celo que celá a tu esposa, o sea, estamos hablando de celos. Celos, y no celo por la casa de Jehová, celos que al hermano es promovido, celos de que al compañero, porque estamos hablando de acá, pero que al compañero de trabajo le va bien, que al otro compañero lo asciende. ¿Y a mí por qué no me asciende? Y justamente porque estás más preocupado porque te asciendan o no te asciendan que por vivir conforme a lo que tenés que vivir. Decirle al de al lado, ouch. Cuando hay celos, cuando hay envidia, ¿a cuánto le han causado envidia a los demonios que se... No levanté la mano. Cuando hay difamación, cuando hay chusmerío, cuando hay yo soy mejor que, no hay rebelión, que en parte sí lo es, pero en primera instancia es falta de revelación del Hijo. Porque cuando el Hijo es revelado, se nos revela la medida del Hijo que nos fue asignada a cada uno. Hacete este chequeo. ¿Hay dones en mi vida? Sí, hay dones funcionando. Pero los dones que hay funcionando en mi vida, ¿son parte de una revelación del Hijo o son parte de que los dones y el llamamiento son irrevocables?
Porque si son parte de una revelación del Hijo, yo siempre voy a usar cada vez, mira, te voy a decir algo. Si son parte de la revelación del Hijo, cada vez que un don es expresado, yo crezco en humildad. Si yo crezco en arrogancia, el Hijo no me fue revelado, sino que simplemente estoy manifestando dones. Pero cuando me fue revelado el Hijo, cada don, cada palabra, cada cosa que yo hago, crezco en humildad. Y humildad no es estar así. Es entendiendo que nada es mío. Yo tengo una charla cotidiana con Dios. Es, Señor, acá está firmada mi renuncia para que el día que la quiera llenar, llenala. Dios, si es necesario que yo renuncie porque puedo llegar a ser un obstáculo para que tu propósito eterno se manifieste en esta tierra, la tenés firmada. Yo no me voy a poner de obstáculo para lo que Dios quiere hacer con una generación. Ya vimos mucho de eso. Por eso si vos, ¿cuántos tienen ganas de trabajar en el servicio en lo que respecta a la casa, a la congregación? Hay algunos que ya están trabajando. A ver, caramba, vamos a tener que activar un poquito. Si vos querés activar y trabajar en el servicio a Dios, lo primero que tenés que entender, por lo menos acá, es que ningún lugar va a ser tuyo. Hoy podés estar tocando el teclado y mañana estás limpiando el baño. Y pasado estás predicando acá arriba. Y si no, hacés como Guido, que le ponemos un plumero en el tobillo y él limpia mientras hace todo lo que tiene que hacer. Decirle de al lado, concepto de corporación. Todos hacemos todo. Eso es. Con diferentes responsabilidades. Porque si yo mañana me voy a limpiar el baño, no termina la responsabilidad mía como pastor de este lugar. Si yo mañana me pongo a hacer sonido, no termina mi responsabilidad. Si yo mañana me pongo a cantar, ustedes no vienen más. Ah, no, eso. O sea, cada uno de acuerdo a la responsabilidad que le fue asignada, pero la realidad que tenemos que ver es que todo esto, el servicio al Señor, tiene, lo dijimos, ¿se acuerdan? El sábado, ¿fue? ¿Ayer o el viernes? El viernes. Dios no tiene empleados. Dios tiene hijos que manifiestan al Hijo. Dios no tiene hijos que se automanifiestan. Dios tiene hijos para manifestar al Hijo. Cuando los hijos entienden que nacieron para expresar una porción del diseño de Dios, que es el Hijo, los hijos empiezan a vivir conforme a ese diseño y la creación empieza a respetar a los hijos. La tierra fue diseñada para obedecer al Hijo. La medida del Hijo que nosotros, quiero que me sigas acá y los que estén anotando, anótenlo. La medida del Hijo que nosotros expresamos es lo que la creación va a obedecer. Porque la creación fue diseñada para obedecer a Cristo. Y la medida que nosotros expresemos es la que la creación va a obedecer. Si hoy la creación no está obedeciendo, es que la medida que estoy expresando no es la que tengo que expresar. Si las finanzas no se sujetan, quiere decir que yo no estoy haciendo una expresión del Hijo, sino que estoy haciendo una expresión de mí mismo. Si la familia, si los hijos, si lo creado. Yo te hago una pregunta, vos y yo tenemos que hacer un estudio, un análisis. ¿Qué está gobernando a nuestros hijos? ¿Qué está gobernando? ¿Cuál es la verdad que tienen implantada nuestros hijos? ¿Sobre qué verdad están edificando sus vidas? Y esto no es torturarte porque ahora... No. Yo tengo que ver, yo tengo que hacer diagnóstico. ¿Cómo está cimentada mi vida? ¿Qué es lo que está gobernando? Porque la tierra fue diseñada para obedecer. La creación tiene la orden, escuchá esto, la creación tiene la orden de suministrarnos todo lo necesario para que nosotros expresemos a Cristo. Tiene la orden dada por Dios. Pero también la tierra tiene la orden dada por Dios de que quien no está en Cristo no es respetable. Pero nosotros somos respetables. Decirle al de al lado, pero vos y yo somos respetables.
La medida del Hijo que está en nosotros, amados, se tiene que expresar sin obstáculos. ¿Y cuántos saben cuál es el principal obstáculo para que la medida del Hijo se exprese a través de nosotros? Ponele tu nombre. Ese nombre que se supone que está debajo del nombre es el obstáculo. Cuando el nombre nuestro está por encima del nombre, nuestro nombre es un obstáculo. Porque la Biblia dice que Él es el nombre por sobre todo nombre. Y si primero está mi nombre, ahí te explica y me explica por qué no hay nada que se sujeta al nombre. Y esto no se trata de diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera, nada. Eso es... Cori está por allá, sí. Ahí está, mira, está echando demonio Cori. Justito. Chiquito, un demonio lo puede echar cualquiera. Ahora un principio no es tan fácil echarlo. Un principio mal establecido, un principio mal arraigado, una verdad presente desde nuestra manera de vivir, no desde la verdad presente. Entonces, si hoy no hay gobierno de Cristo manifiesto, y no creo llegar al final, pero si hoy no hay gobierno de Cristo manifiesto, yo me tengo que hacer la idea de que si hoy no me gobierna el Señor, no es porque soy una porquería, no es porque yo decidí ser una basura, no, es por una sencilla razón, no se me reveló al Hijo. Y quienes tenemos más de 15, 20 o 30 años en las congregaciones, hemos vivido todo lo sobrenatural. Pero amados, si hubiera sido tan sobrenatural todo, ¿por qué vivimos como vivimos? Si todo hubiera sido tan importante, o sea, el Cristo que pasaba dentro de las congregaciones, no digo que eso esté mal, pero nos trajo hasta un punto que llega un momento que yo no sé vos, pero yo me aburrí. Porque no podía haber reflejado en mi vida lo que teóricamente tendría que estar pasando. Entonces yo tengo que empezar a trabajar desde los principios eternos, desde donde estoy anclado, para empezar a ver que no es algo que tiene que pasar por sobre mí, sino que es algo que tiene que expresarse desde mí. Y cuando se expresa desde mí, todo lo que está afuera se sujeta a lo que yo estoy expresando. Decí conmigo, cuando la palabra crece en nosotros, nos vamos transformando en un recurso necesario para Dios. A medida que la palabra va creciendo en nosotros, y Cristo es la palabra, nos vamos transformando para Dios en un recurso extremadamente necesario. Dios no se puede privar de alguien que está haciendo crecer la palabra en él. Y cuando hablamos de crecer la palabra, no es que te leas toda la Biblia de tapa a tapa los 365 días del año y que al año siguiente te leas de vuelta la Biblia y que la leíste de Génesis a Apocalipsis, la lees de Apocalipsis a Génesis y después empezás a leer las cartas Paulinas. Está muy bueno leer la Escritura, pero la realidad es que la palabra es la palabra procesando a Cristo en mi alma. Es la palabra creciendo en mí. No son las palabras que están escritas en un libro, es la palabra creciendo en mí. Y cuando la palabra crece en mí, me empiezo a transformar en un recurso extremadamente necesario para Dios. Dios no me puede descartar, Dios no puede descartar a alguien, por más equivocaciones que tenga, que está trabajando para que la palabra crezca y se dé a conocer. Porque cuando la palabra empieza a crecer en mí, yo voy siendo alguien que donde se mueve, instaura el diseño de Dios para ese lugar. Por eso acá lo importante no es que yo sepa, sino que yo viva. Porque cuando sé, tenemos la iglesia que tenemos, pero cuando vivo, tenemos la iglesia según diseño de Dios que gobierna sobre todo principado y potestad. Y no estoy hablando de los demonios, estoy hablando principados y potestades. Dios nos puso, amados, en esta tierra, no para hablarnos de diseños. Porque si yo te digo,
Somos un diseño de Dios. Ya lo sé, lo predicaste así. ¿No? Dios no nos puso para hablar de diseño. Dios nos puso para exportar diseño. Dios nos puso en esta tierra para que donde haya un hijo haya un diseño de Dios exportado. Pero todo parte del primer lugar. ¿Y de dónde parte todo? ¿De qué? ¿Se qué el hijo? Se revela el hijo. Por eso, amado, yo no sé qué teología tenés, yo no sé qué concepto tenés de vida, yo no sé cuánto hace que estás en el Evangelio, pero vos tenés que parar a toda tu familia y decir, vamos a trabajar en nosotros hasta que se nos revele el hijo. No hagamos otra cosa. Bueno, trabajen, ¿sí? Estudien. Pero no hagamos otra cosa en la vida que no sea que el hijo se revele, porque cuando el hijo se empieza a revelar, empiezo a entender que yo soy un exportador de los diseños del Padre. Y no es que me lo predicaron, yo lo empiezo a vivir. Decirle al de al lado, no está en esta tierra para otra cosa que no sea para exportar los diseños de Dios. Todo el diseño de Dios para esta generación está metido en su iglesia. Bienvenido a la responsabilidad. Porque diseño que vos no manifiestes, diseño que no se va a efectuar. Por eso en el nuevo pacto, o en el pacto vigente, porque la realidad es que para nosotros es pacto vigente, nuevo pacto es para Israel, pero bueno, pongámosle que es nuevo pacto, la Biblia lo llama nuevo pacto para diferenciar los pactos, no vamos a hablar hoy de eso. Pero por eso que es que en el pacto vigente, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, porque tenemos que dar una medida. ¿De qué? Del diseño de Dios en esta generación. Y vos decís, pero yo no entiendo algunas cosas, que no se trata, y te digo la verdad, no le importa mucho a Dios que lo entiendas. Sí, más tarde o más temprano lo espiritual se acomoda a lo espiritual y empezamos a entender. Lo importante es que si yo no entiendo, obedezca. Vos le podés decir a un niño de un año y medio, no toques la corriente porque la fusión de un cable con otro, los polos opuestos van a generar que una descarga eléctrica de más o menos 2500 voltios vengan a tu vida y te expulse contra una pared. ¿Quién de nosotros le explicaría a un niño de un año y medio eso? ¿Qué le decís? ¡No toques el enchufe! Y como no te lo entiende... No se hagan ahora los... Porque lo importante no es que entienda lo que hace la corriente eléctrica, lo importante es que no toque el enchufe. Para Dios, en primera instancia, no es tan importante que vos y yo entendamos todo el diseño de Dios, sino que es importante que a medida que vamos madurando y la madurez se va logrando por ir obedeciendo a quienes Dios puso para que nosotros trabajemos en ser perfeccionados hasta dar a la medida. Entonces viene Dios, permite que accedamos a una palabra y yo no me puedo ir a leer Isaías 28. Yo tengo que profundizar en la palabra que Dios está trayendo para este tiempo porque es un ladrillo más en la generación. Es un ladrillo más en el diseño. Entonces Dios cuando da una palabra no está pensando que vos y yo no la vamos a obedecer. Dios cuando da una palabra es porque Él tiene en su mente que nosotros vamos a ser consecuentes con la palabra y vamos a obedecerla. Porque si Dios te da una palabra es para que no metas los dedos en el enchufe. Decirle al de al lado, no metas los dedos en el enchufe. Decirle así, si no entendés, obedecé y listo. Porque a veces no necesitamos de tanta explicación, sino que necesitamos de una activación por obediencia. A medida que el diseño de Dios va siendo revelado, y acá viene algo importante, como si todo lo demás no hubiera sido, ¿no? Que me estoy boicoteando a mí mismo. A medida que el diseño de Dios va siendo revelado, nosotros vamos siendo blindados por Dios.
No es que Dios nos blinda y nada más, porque somos buenos. No, no. A medida que el diseño de Dios va siendo revelado, Dios va blindando esa área donde el diseño fue revelado. Entonces, si en mi alma va siendo entendido el diseño de Dios, la medida que voy entendiendo va siendo blindada para que no se escape. Esto lo tenemos en el arca de Noé. El arca de Noé estaba calafateada, dice, por afuera y por adentro. ¿Cuántos lo saben? Y si no lo saben no te cambia la vida, pero ¿por qué estaba calafateada de afuera y de adentro? Porque todo lo que entre de ese arca, a partir de que entró no podía salir nada y no podía entrar nada. Entonces, cuando Dios nos permite tener revelación del Hijo y del diseño a través del Hijo, esa área que recibió revelación es blindada para que nada salga y nada entre y nada perturbe esa área. Pero ¿qué va a pasar? Todo va a confluir para que nunca se nos revele. Los principados, es decir, los principados, las potestades, están trabajando para que no se nos revelen los diseños. Para que a la iglesia no se le revele el diseño. ¿Por qué somos muchos diseños? Porque es Cristo impartido de manera diferente en cada uno de nosotros. Para lograr ¿qué? Una estatura ideal. La estatura del varón perfecto que tenemos que tener como generación. ¿Están cansados? Yo sí, así que vamos a terminar. Dios, amados, no se puede privar de aquellos que empiezan a manifestar su diseño. Y yo te voy a decir algo. Salgamos del individualismo. ¿Y por qué te hablé de individualismo y te hablo de obediencia? Porque a veces el diseño a mí se me va a revelar a su tiempo, conforme a la madurez que voy creciendo, conforme a la madurez que voy teniendo. Pero yo tengo que trabajar para que el diseño de Dios sea manifiesto. Entonces, si yo trabajo en función de que el diseño de Dios sea manifiesto, estoy trabajando para que Dios trabaje en mí, para que produzca esa madurez necesaria para que el diseño también yo lo pueda ver y lo pueda efectivizar en la tierra. No sé si soy claro. Amado, si vos no llegaste, alguien tiene que llegar, te la hago más corta. Si yo trabajo para que alguien llegue, siempre voy a llegar. Si yo trabajo para que la iglesia llegue, yo siempre voy a llegar. Ahora, si yo trabajo para llegar yo, es muy probable que en algún momento Dios me ponga una pared adelante y yo no pueda avanzar más de esa pared. Desde el pensamiento de Dios es hasta que todos lleguemos. ¿A qué? A la estatura del varón perfecto. Algunos correrán rápido, otros correrán más lento, otros tendrán una madurez, otros tendrán otra. Algunos vivirán el Evangelio de una manera y otros lo vivirán de otra. Lo principal es que todos vayamos trabajando para que el Evangelio sea revelado a esta generación conforme a lo que Dios diseñó. Por eso, madurez es fundamental. Ahora, estamos en una generación complicada. Es una generación, decíamos hace unos días, de autodiagnóstico. Pero como es una generación que se autodiagnostica, nadie es objetivo diagnosticándose. Hace unos días hablábamos con alguien del presidente de Uruguay, que es uno de los principales oncólogos del mundo. Es un hombre que tiene mucho entendimiento de la oncología. Todos conocen la oncología. La oncología es la parte de la medicina que trata el cáncer, ¿sí? Y él es uno de los principales oncólogos del mundo, es un hombre que ha sido consultado. ¿Sabes qué? Se le declaró cáncer. ¿Sabes lo que dijo? Me pongo en manos de los médicos. No dijo me voy a curar, dijo me pongo en manos de los médicos, para que los médicos me den el tratamiento que más consideran que yo tengo que tener. ¿Por qué? Porque es entendible que no hay enfermedad. Necesitamos entender que no hay enfermedad que se pueda curar desde mi propio diagnóstico. Yo necesito tener un diagnóstico cabal. Ahora, ¿qué le pasa a esta generación? Número 1, se autodiagnostica, pero número 2, se da de alta sola. No solo me autodiagnostico, sino que después me doy de alta solo. Amado, tenemos que salir de ese lugar. Porque si no, nunca vamos a poder dar a la medida. Tiene que haber alguien que me ayude a diagnosticarme. Tiene que haber un médico idóneo.
Pero una vez que está el médico idóneo, y vos tenés que encontrar un médico idóneo en tu vida, que te diagnostique y a partir del diagnóstico empezar a trabajar hasta que el médico te dé el alta. Y me dé el alta. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos diagnostica. Pero, ¿qué hace esta generación? Si yo le pregunto a ustedes cuánto viven en la niñez, todos me van a decir, no, somos todos maduros. Yo no soy un niño. Amado, todos tenemos áreas en las que somos niños, todos tenemos áreas en las que somos adolescentes y todos tenemos áreas en las que hemos alcanzado determinada madurez. Pero la pregunta es, ¿quién diagnosticó tu madurez? Y esto no me lo tenés que responder. La pregunta es, ¿quién diagnosticó? Preguntale al del lado, así decíselo, ¿quién diagnosticó tu madurez? Negro, ¿quién diagnosticó tu madurez? ¿Quién diagnosticó mi madurez? ¿Quién fue el que hizo el diagnóstico? ¿Y cuándo me recibí de maduro? ¿Cuándo fue que me di el alta de niño? Esas cosas me las tengo que preguntar. Preguntale al lado, ayúdame a predicar. Esto es entre todos. ¿Cuándo te diste el alta de niño? Necesitamos madurar por determinación. Que no se transforme esto en perfeccionismo, ¿sí? Nosotros no somos perfeccionistas. Trabajamos en la madurez. Tengo que trabajar en la madurez. Tengo que ir yendo hacia la madurez que el Padre. ¿Y qué es madurez? Madurez no es otra cosa que soltar una etapa y tomar la otra. Eso es madurez. Por eso Pablo vivía madurando. Pablo vivía diciendo, el apóstol Pablo vivía diciendo, yo estimo todo por basura. Pero no es que se lo dijo solo a los filipenses, él vivía de esa manera. Entonces todo lo que me llevó hasta un lugar estuvo muy bueno, pero llega un momento que yo tengo que soltarlo para ir hasta el próximo. Ni vos ni yo a veces conocemos qué es lo que tenemos que soltar y no conocemos el próximo. Por eso necesitamos a alguien que nos diagnostique. ¿Cuántos arrancaron la dieta solos? Bien, muy bien la sinceridad allá atrás. Tengo que hacer dieta, tengo que hacer dieta. ¿Y qué empezaba a comer? Iba a empezar a comer ensaladita. ¿Quién te dijo que te va a hacer adelgazar la ensaladita? Yo hace poco le dije a Sandra, quiero bajar la panza. Voy a empezar a hacer dieta, vamos a comer ensalada. 2 kilos de ensalada me comía. No hay dieta que aguante, Guido. Claro, hay uno que decía, estoy haciendo la dieta de la fruta, me como 3 kilos de banana, 3 kilos de pera, 3 kilos de durazno por comida. Claro, o sea, ¿quién diagnosticó tu dieta? Esa es una buena pregunta para hacernos. ¿Quién diagnosticó mi dieta? Yo tengo que ser un poco más, ¿sabes qué tenemos que ser? Un poco más entendidos. Decirle al de al lado, sentido común. Si hay algo que no me funciona, es que hay algo que no está funcionando y yo tengo que ver por qué no funciona. Ahora, si durante 30 años, 25, 20, 10, 15 días, estuve dando vuelta alrededor de lo que no funciona y no le encuentro la vuelta, ¿no será momento de que le pregunte a alguien por qué no me funciona? Pregúntale al del lado, ¿vos qué opinás? Si siempre hice lo mismo y nunca tuve resultado, ¿no será que empiece a cambiar los métodos? Decí conmigo, pero no. Porque yo sé. Y ahí vamos, en el yo sé. Decí conmigo, madurez es soltar y pasar de etapa. Porque cuando soy maduro, Cristo puede ser expresado de la manera que Él diseñó. Y ahí la creación se somete. Pero no hay madurez sin entendimiento del Hijo. Primera de Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. ¿Capaces de qué? De soportar la vianda, de soportar el alimento sólido. Les iba a arruinar el estómago. Tranquilo, no es a los corintios, no fue a vos esto. Y dice, porque aún son carnales.
Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? Y vos me vas a decir, pero esto lo leí muchas veces. Bueno, qué bueno que lo leíste, pero qué bueno que lo empecemos a vivir. Y Pablo mismo, ¿qué podría haber hecho Pablo? Me hago la iglesia de los Pablos. Porque Pablo dice, ustedes dicen yo soy de Pablo, bueno, entonces me hago la iglesia de los que piensan como yo. Pero Pablo dice, no, eso no sirve. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué soy yo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes creyeron. Decirle al de al lado, no somos nada. Y no es un velorio esto. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amado, tenemos una generación tan arrogante que si vos y yo no pasamos por sus manos, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, tenemos una generación de gente que se para y le dice a otra, yo soy buena tierra. Amado, el mismo apóstol Pablo está diciendo, yo no soy nada, acá el único que vale es Dios. Yo lo único que hice fue presentarles a Cristo. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor. Ustedes acuérdense, nosotros ya no somos juzgados por nuestra condición, ya somos nueva criatura. Dios juzgó al hombre, lo condenó, pero lo absolvió en Cristo. El hombre no fue muerto, o sea, estaba muerto, pero tuvo vida por Cristo. Ya no somos juzgados por nuestra condición, sino que somos juzgados por nuestras obras. Y dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia, ustedes a veces se enojan conmigo porque yo le digo, mirá al que está a tu lado, decirle qué cara de ladrillo que tenés. Pero acá Pablo te está diciendo qué cara de edificio que tenés. Y no te enojas con Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y acá decí conmigo, empieza la responsabilidad. Porque Pablo puso el fundamento, pero acá dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Acá no depende de que Dios haga algo, acá depende de cómo sobreedificamos nosotros. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, esto lo definimos ya, estamos plantados, anclados en Cristo. Nadie puede poner otro fundamento en nuestras vidas. Y todo fundamento que no sea ese, es un fundamento endeble, es un fundamento que cuando venga la tormenta, todo se va a caer. ¿Y cuántos saben que eso pasa? El que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y acá te responde por qué a veces vivimos en las congregaciones y decimos, yo estoy en Cristo, pero la vida no nos funciona. Porque dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Y por qué sos salvo? Porque estás en el fundamento. Ya nos regalaron la salvación, pero ahora yo tengo que trabajar para no vivir una vida mediocre.
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Las chispas entran al infierno, al cielo nomás. Los pelos que te quedaron. Pelado. Así que, amado, cuando dice Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios, los evangélicos nos hemos quedado en eso. Ay, Dios hará que yo crezca. No, porque mételo en contexto. Dice Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, y decí conmigo, pero antes hay una determinación. ¿Cómo voy a edificar arriba del fundamento? Voy a permitir que la madurez, porque el fundamento está en vos, no es algo del fundamento, el fundamento está acá. Cristo nos fue impartido. ¿Y dónde edifico? Con oro, piedras preciosas, plata, o con heno, hojarasca y maderitas. En el alma. Entonces la edificación no depende de Dios, la edificación depende de mí. Dios edifica a su iglesia y eso es una realidad a través del Espíritu Santo, pero los materiales que le doy a Dios para edificar dependen de mí. Yo soy el que determina. ¿Y cómo determino que esto se edifique con un material u otro? A través de la madurez, a través del entendimiento. Por eso al principio te dije que si no se te revela Cristo, si no se te revela, cuando vos ves revelado Cristo, vos decís, yo no puedo edificar cualquier porquería arriba de este cimiento. Cuando estamos edificando cualquier cosa, es porque hay una realidad. Cristo no nos fue revelado. ¿Y es un problema? No, pero es tiempo de que empiece a pasar en nuestras vidas. Porque si no, siempre vamos a estar esperando que Dios ponga los materiales y Dios ya los puso. El tema es que nosotros agarremos los correctos o agarremos los materiales que a nosotros nos gustan. Acá tenés materiales, madera, heno, hojarasca. Los carpinteros acá, la hojarasca es lo que ni madera es. Nada. A ver los joyeros, oro. En la mente de Dios está que nada de lo que nosotros tenemos en nuestro interior se echa a perder. Dios no echa a perder nada, Dios no tira nada a la basura. Ahora el problema es cómo nosotros vivimos de acuerdo a esta verdad. Dios no me desecha, Dios conoce mi corazón, Dios sabe quién soy. Sí, Dios sabe todo eso. El problema es cómo estás edificando vos. Y yo. Y hoy tiene que ser una noche, una mañana, ya no sé ni cuándo estamos acá. ¿Qué es de noche o de día? De día. Tiene que ser una mañana de profunda reflexión. Hay un diseño que fue implantado en mí. Hay un diseño que me fue impartido. Yo no nací por una casualidad, yo no nací porque me planificaron mis padres, yo nací porque Dios determinó que yo nazca para exportar sus diseños en esta generación. ¿Cuál es el problema? Se me tiene que revelar el Hijo. Tengo que empezar a vivir al Hijo y conforme voy viviendo al Hijo voy pudiendo expresar ese diseño, pero es lo que depende de mí. Y es cómo voy a sobreedificar. Y este es un día de reflexión. Yo me lo tengo que llevar. Yo tengo que entender. Yo no me puedo ir, como les dije recién, a leer Isaías 28, Jeremías 34 o Jeremías 33. Pídeme y te daré. Clama a mí y yo te responderé. Dios no te va a responder porque ya te respondió. Pastor, ¿cuál es la palabra para mí? Esta, la de hoy. Edificar como Dios te dijo que tenés que edificar. Si vos ves a Cristo, vas a ver los materiales necesarios para seguir edificando por sobre Cristo. Vamos a ponernos de pie. Me siento como Pablo porque había como 3 hojas más para predicar. Pero me parece que si el fundamento no lo tenemos entendido, va a ser muy difícil que podamos seguir. Yo te en serio lo que te dije, yo te invito a que lo hagas con vos mismo. Mirá, no tiene nada de malo en volver a empezar. ¿Qué tiene de malo empezar de nuevo? Preguntale al lado, ¿qué tiene de malo empezar de nuevo? No tiene nada de malo recomenzar, retomar, si arranco desde el fundamento correcto. Si yo me doy cuenta que estuve edificando mal,
pero estoy en el fundamento. Amados, todos estamos en Cristo. Pero si yo me doy cuenta que estuve edificando mal, ¿qué mejor que tire yo la edificación y empiece a edificar bien, a que la pruebe el fuego y en los finales de mis días llegue frustrado? Es bueno empezar a edificar desde ahora. ¿Cuál es el problema que haga? Es más, si es hojarasca, sacá la edificación que vos tengas. Es tiempo de empezar a edificar conforme a diseño. Señor, que a tu iglesia se le revele el diseño, pero antes del diseño que se revele el Hijo. Que podamos verlo con claridad, que podamos verlo con exactitud, que podamos verlo, Señor, de la manera que has prediseñado, porque hay una medida de Cristo que cada generación tiene que ver, y vos naciste para verlo de una manera determinada. No es que la Biblia cambia, no es que su palabra cambia, pero sí su palabra se actualiza, y hay una actualización de Cristo que fuimos llamados a ver en este tiempo. Yo no puedo seguir viendo al Cristo de los 80, de los 90, yo tengo que ver al Cristo que el Padre planificó para hoy. Y si yo tengo que hacer un stop, que podamos hacer ese stop, Señor, en nuestra casa, en nuestra vida, cada uno de nosotros, que podamos parar y podamos decir, Señor, a partir de ahora por lo único que voy a orar es para que el Hijo me sea revelado. Porque, amado, si seguís peleando con tu fuerza para las cosas que hoy no se dan, para las cosas que hoy no se pueden lograr, seguís desgastando tu cuerpo, seguís desgastando tus sentimientos, seguís desgastando tu alma, seguís desgastando tus días. Más tarde o más temprano esa frustración te va a alcanzar de tal manera que vas a renegar de la verdad y te vas a correr y vas a trabajar no para que la verdad corra, para que el diseño se manifieste, sino todo lo contrario. Pero no será así entre nosotros. Nosotros trabajaremos en función de ese diseño que el Padre planificó. Pero yo tengo que parar todo en mi casa, si es necesario, y decir, Señor, quiero conocer al Hijo. Que no sea una canción, revela a Cristo en mí. Cantala, está muy bueno, pero que sea con entendimiento. Y si hay una medida pequeña de Cristo revelado, qué bueno que está esa medida. Vamos a trabajar para que Cristo se siga revelando como el lucero de la mañana. Señor, que esa luz vaya en aumento en el corazón de cada uno de los santos que hoy están al alcance del sonido de mi voz. Señor, que Cristo cada día sea más la luz que nosotros has diseñado que portemos y expresemos. Pero revelate, Padre, revelate. Si hay alguno en este lugar que aún sigue peleando con situaciones difíciles, con situaciones complicadas en su vida, si sigue peleando con él mismo, diciendo, yo no quiero ser rebelde, pero termino siendo rebelde, amado, amada, es tiempo de dejar de etiquetarnos y empezar a buscar dónde está el fundamento, y el fundamento es Cristo. Si Cristo es revelado, automáticamente todo lo que no es Cristo pierde sentido en nuestra vida. Y cada área será cada día más trabajada y edificada. Señor, revela tu amor, papá. Revela tu amor. Hay gente en este lugar que no ha conocido el amor de Dios. Ha escuchado sobre el Hijo, ha escuchado sobre el Padre, ha escuchado mucho acerca de los dones, de los talentos, ha escuchado mucho acerca de cómo la obra de Dios se tiene que llevar a cabo. Ha escuchado, amado, el Señor es una buena noticia, pero antes de ser una buena noticia para los demás, tiene que ser una buena noticia para mí. Señor, revelate a nosotros como la buena noticia del Padre. Porque una vez que la buena noticia se te revela, la vas a llevar. Por eso Pablo decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos la buena noticia. Porque predicarme a mí mismo no genera nada, pero predicar la buena noticia genera una transformación en todo lugar donde yo me mueva. Seamos una pandemia, amados. Pensamiento pandémico, exportemos todo el Cristo que nos fue asignado a nosotros. Que sea a partir de una revelación. Señor, yo declaro que no será más
una iglesia, la iglesia de Mar del Plata, la iglesia de Argentina, las familias, Señor, no serán más absorbidas por conceptos religiosos y vanos, sino que serán absorbidas por el conocimiento total y pleno de Cristo. Porque donde Cristo es revelado, no hay sistema que gobierne, no hay religión que se pueda sostener delante de Él. Pablo llegó a decir: yo de entre los de mi religión era el mejor, nadie me podía ganar, yo sabía todo sobre mi religión. Ese era su fundamento, hasta que conoció a Cristo. Y yo puedo ver en Pablo una simbología, un paralelismo con Job. Job también decía: todo lo sé. Los jóvenes en las plazas venían a pedirme consejo. Yo era alguien respetado en la comunidad. Pero miren lo que soy ahora. A Job y a Pablo el Señor les hizo el mismo tratamiento. Los dejó sin nada. Pero no por maldad, sino para revelarse como el todo. Para revelarse como la completitud del Padre. Entenderás y se te revelará Cristo y te sentirás completo. Te sentirás completa. Nada, absolutamente nada pensarás que te falta. Estarás completo en Él. Y Dios finalmente, al revelarse, palabras de uno y palabras de otro son muy similares. Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué querés que haga? Porque todo lo que sé ya no entiendo nada, no me importa nada. Y vino el Señor y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy la revelación del Padre en la tierra. Y dice que Pablo cayó postrado. Pero también el paralelismo dice que Job, cuando entendió quién era Dios, dijo: yo te conocía de oído, yo predicaba de oído, yo decía todo sobre vos de oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven. Amado, se termina. Dios ha predeterminado un tiempo de darle un golpe certero al espíritu religioso que gobernó a la iglesia durante 17 siglos, y viene como nunca antes la revelación del Hijo a los santos, y los santos edificarán por causa de esa revelación. Muchos de ustedes en estos días tendrán sueños, tendrán visiones, y no misticismo vivirán, sino que vivirán la verdad revelada y empezarán a caminar conforme a esa verdad revelada. Cristo será revelado y pasará como a Pablo, que cuando le fueron abiertos los ojos nuevamente, ya no veía con los ojos de antes, ni con los del sistema, ni con los de la religión. Pablo empezó a ver con los ojos de Cristo. Caerán escamas de nuestros ojos, de todo el que lo determine, y empezarás a vivir en la plenitud que el Padre planificó para tus días. No te des por vencido por la edad, no te des por vencido por las circunstancias que has transitado, no te des por vencido por esas cosas que no podés soltar hasta este día. Hay vida, estás respirando, y eso es porque hay un diseño en tu interior que se va a dar a luz. Revelanos a Cristo, papá. Revelanos a Cristo, papá. Sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Queremos conocer con exactitud al Hijo.